Bueno, por mientras se conectan los demás, les voy repasando lo de la clase de ayer. Aquí estábamos viendo cómo representar los números complejos de forma polar. La forma polar es usando perdón, la magnitud y el ángulo del vector en el plano complejo. Esta representación que hemos hecho hasta ahora se llama cartesiana, ¿sí? La representación cartesiana también se le conoce como rectangular, ¿sí? Porque estamos dando las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Cuando damos las coordenadas, es esa representación cartesiana, también se le conoce como rectangular, y para convertirla en la forma polar necesitamos la magnitud, que es la distancia del origen a la coordenada, y el ángulo, pero siempre medido desde el eje real, positivo, ¿sí? Como les decía aquí, si ponemos una coordenada aquí, el vector que representa ese número complejo es este, ¿sí? La magnitud de este vector va a ser eh, parte de la coordenada polar y el ángulo, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para representarlo de forma polar. Entonces, para eso estábamos usando la fórmula de Pitágoras, que es simplemente sacar la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es no tomar los signos de las magnitudes de los catetos. No importa en qué cuadrante estemos. ¿Ok? Para cada cuadrante lo que les decía es que vamos a formar un triángulo con las coordenadas, un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y de este triángulo rectángulo vamos a calcular este ángulo. Y no vamos nada más vamos a tomar la distancia positiva o absoluta del cateto opuesto y del cateto adyacente. Lo mismo para cualquier coordenada en cualquier cuadrante. Vamos a formar un triángulo, igual para esto. Entonces, cada cuadrante tiene un triángulo de diferente forma. Y el ángulo del vector se mide siempre desde el eje real positivo, ¿sí? Quiere decir que aquí yo estaría midiendo el ángulo de esta forma. Déjenlo pongo aquí rápido. Para el primer ángulo, para el primer número complejo sería de aquí a aquí. Para el segundo sería de aquí hasta acá. Bueno, no me salió nada curvo. El otro sería hasta acá. Y el último sería hasta acá, ¿sí? Aunque se pueden medir en sentido de las manecillas del reloj. Si lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj, se mide negativo, ¿sí? Entonces, este ángulo sería equivalente a este ángulo, pero negativo, ¿ok? Entonces, si medimos en este sentido, los ángulos se miden negativos. Si medimos en el sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj, los ángulos se miden positivos. ¿Ok? Y todo se mide desde el eje real positivo. Este es el eje real positivo y este es el eje imaginario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. Vimos las fórmulas. Entonces, las fórmulas para obtener los ángulos, ayer nada más había puesto Y1 y X1, pero ahorita les estaba agregando que no debemos tomar en cuenta los signos, simplemente la magnitud absoluta del cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto y el adyacente. Siempre es la parte imaginaria entre la parte real, ¿sí? Entonces aquí está la fórmula del primer cuadrante, del segundo cuadrante, del tercero y del cuarto cuadrante, ¿sí? Y luego estos datos nos van a servir para dar la notación polar. Notación, déjenme pongo aquí.
cómo se representa el número complejo en coordenadas polares. Ya teniendo estos datos, que sería la magnitud, que aquí le pusimos así, y el ángulo, ¿sí? Entonces, si tenemos ese número complejo, bueno, otra vez, dado un número complejo en coordenadas cartesianas, su representación polar es, que vamos a poner aquí una ecuación, entonces ponemos otra vez el número complejo A, es que era igual a x1, x1 más y1 o y1 como y, no importa aquí el orden, ¿sí? y1. Entonces, este número complejo en coordenadas cartesianas, representado en coordenadas polares, es igual a la magnitud, a, ¿sí? Y luego metemos aquí e, e, y esta es la notación que vamos a usar, ¿sí? Esta es la representación de un círculo unitario en el plano complejo dado por Euler, ¿sí? Entonces, la fórmula de Euler que ahorita vamos a utilizar para regresar de esta representación a esta representación. Entonces, la fórmula de Euler aquí me vengo nada más hasta acá. Ahorita aparece. Es E a la teta I es igual a seno de teta. Seno seno es aquí, me falta el otro. Este es I más acá. Aquí va coseno de teta eso. ¿Todo bien? Entonces, esta es la fórmula de Euler, es la que nos descompone esta representación en la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, esta es la forma de volver a la forma cartesiana. Esta es la fórmula de Euler. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver un ejemplo. Esto también lo han de haber usado en física, de los ángulos de la tangente. Nos vamos a ver cómo se representaría. Esta es una subsección. Voy a ponerle sección. Bueno, si lo dejamos ahorita por mientras. Entonces, el ejemplo sería convertir los siguientes números complejos a su forma polar.
Les voy a dar un número complejo. Menos 2 más 9. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un número complejo dado en su forma cartesiana. Tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la magnitud. ¿Sí? Entonces, para encontrar la magnitud, usamos la fórmula, que es el teorema de Pitágoras, que vamos a encontrar la hipotenusa, que es la distancia del origen a la coordenada. Entonces, aquí vamos a utilizar esto, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero no es necesario usar los signos, ¿sí? Porque siempre los números al cuadrado nos van a dar positivos. Pero los pueden poner aquí. Aquí sí se pueden poner, pero porque siempre se eliminan. Menos 2 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo poner el signo o no ponerlo, porque aquí, como les digo, se hace todo positivo y siempre la magnitud debe ser un número positivo. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de cuánto nos da aquí. Sería 4, 4 más 81. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 85. Entonces, la raíz cuadrada de 85 la podremos simplificar de alguna forma. O sea, aquí lo que estoy tratando es racionalizarlo, ver si es exacta. Parece que no. Entonces, el 85, ¿qué factores primos? Entonces, para poder simplificar esto, ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Aquí lo voy a hacer simplemente analizando el número 85. Entonces, para simplificar, buscamos los factores primos de 85. Entonces, ¿cuáles son los factores primos de 85? Entonces, vamos a ver, 85 es igual a multiplicar ¿qué por qué? Sería, voy a hacerlo aquí, 85 debe tener factor 5, es 17. 17 ya es un número primo, ¿no? Entonces, estos son sus únicos factores primos. ¿Ok? No tiene otro. Entonces, es igual a 5 por 17. ¿Ok? Entonces, podemos escribir el resultado de esta forma o podemos usar este resultado. Lo que nos va a decir es que usando esos factores primos, puedo dividir esta fracción, perdón, raíz, escribirla como un producto de dos raíces que van a ser sus factores primos. SQRT 5 por SQRT de 17. ¿Sí? Entonces pueden poner el resultado de esta forma o de esta forma. No está incorrecto de ninguna forma. Ahí está. Entonces esta sería la magnitud. O raíz de 85 o raíz de 5 por raíz de 17. ¿Ok? Y luego el ángulo. Necesitamos medir el ángulo. Entonces tenemos que determinar el cuadrante. Para obtener el ángulo con respecto al eje real positivo, necesitamos determinar el cuadrante donde se encuentra el vector. ¿Ok? Entonces el vector es menos 2, 9. Voy a dibujarlo. Voy a hacer uno nuevo, ¿no?
Este ya no me sirve. Entonces es menos 2,9. Entonces el vector estaría, es menos 2 en X, o reales, y 9 en los imaginarios. Más o menos. Aquí les puedo corregir. Bueno, ahí lo vamos a dejar más o menos todo. ¿Sí? Entonces es menos 2 y 9. Y vemos que está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, para el segundo cuadrante, la fórmula, ¿se acuerdan? Es 180 menos el ángulo medido desde aquí. ¿Ok? Porque todo esto 80 grados y con el triángulo solamente estoy calculando esta parte. Entonces, aquí el triángulo va a estar formado por estos dos segmentos. Una altura o un cateto opuesto de 9 y un cateto adyacente de 2. Solamente necesito las distancias absolutas. Entonces, dado que el vector se encuentra en el segundo cuadrante, vamos a usar la fórmula del segundo cuadrante. Entonces, es θ es igual a θ es igual a 180 menos la tangente inversa, tangente inversa de, de, acá lo tengo así, de la fracción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente con distancias absolutas, ¿sí? Sin signos. Entonces vamos a aplicar esto. Entonces son 180 menos la tangente inversa y luego aquí tengo que poner el valor absoluto de la parte imaginaria, que es 9. Y la parte real es 2. Ya me falta left, right. Entonces, 9 entre 2. Entonces debe ser esta en la fórmula. ¿Sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente, sin tomar en cuenta los signos. ¿Sí? Y ahora calculamos esta tangente inversa en grados. ¿Sí? Porque estoy usando aquí grados. Si lo usamos en radianes, tendríamos que usar esto en grados. Entonces, la tangente inversa de 9 medios, ¿cuánto da? Okay, es tan degrees 9 me da esto. Si está bien, 9 sobre 2. Entonces, esto sería igual a 180 menos. Y hacemos la resta. 180 menos la respuesta. 102.52. 3.52, 8.
a hacer, ¿cómo se pone un circulito? No, ahí está, voy a hacer, por ejemplo, bueno, ahí está, ¿sí? Entonces ponemos un circulito para representar grados. Esto es en grados, ¿sí? Y ese sería el ángulo del, este, del vector. Para poder usar la representación de Euler, este ángulo se tiene que usar en radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo convertimos grados a radianes? Hay que poner aquí una relación. Entonces, primero, ¿qué sabemos de grados y radianes? Sabemos que 360 grados es equivalente, le voy a poner un arrow, right, arrow, derecha. Esto es equivalente a 2 pi radianes. Me pongo esto como texto, radianes. 2 pi lo uso, 2 pi radianes, ¿sí? Ahora lo que quiero convertir es esto a radianes. Entonces, esta relación la voy a utilizar. Entonces, tenemos 180, 102.5288 grados es igual a X radianes, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una regla de 3. Right arrow, algo me falta aquí. Right arrow, right. Me falta la T. Entonces, conocemos esta relación. ¿Qué tengo mal? Arrow. ¿Sí? Tenemos esta relación conocida. También podrían usar que 180 grados es pi radianes. No importa cuál usen, ¿sí? Entonces, para encontrar la X, tengo que multiplicar estos dos y dividirlo entre 3. ¿Sí? Si usamos la otra relación, que es 180 grados, es igual a pi radianes, se simplifica un poco porque estamos usando una más la mitad, ¿sí? Entonces nos va a dar la fórmula que siempre se usa, los grados por pi entre 180. Entonces la fórmula es, otra vez, para que la recuerden. Entonces, para convertir grados a radianes, se usa la siguiente fórmula. Les pongo una ecuación aquí, entonces voy a poner θ en grados. Le voy a poner aquí degrees, porque en las calculadoras ponen degrees, esto lo voy a convertir a radianes, perdón, ¿verdad?
Entonces, para obtener el ángulo en radianes, es igual a el ángulo, con fracción, es el ángulo teta, teta, en grados, degrees, por pi sobre 180 grados. Si es nada más la regla de 3, este por este entre este. Entonces siempre vamos a multiplicar por pi entre 180 grados. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces aquí sería 102.588. Tengo que poner una fracción. 102.5288 por pi sobre 180. Ya está. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Yo lo voy a hacer aquí en la MATLAB. Entonces ya lo tenemos aquí en ANS, el valor, ¿sí? Yo lo puedo guardar en una variable teta, sea igual a ANS. Ahí queda grabado, ¿sí? Acá se ve en el workspace. Entonces, ese número lo tengo que multiplicar por pi. MATLAB tiene la constante de pi entre 180. Y este sería el valor en radianes, ¿sí? 178.95. O podríamos dejar el pi para tener una representación mejor, como quieran. Pues podríamos dividir esto nada más entre 180 y poner que sea 0.5696 factor de pi. ¿Okay? Lo podemos escribir de las dos formas. Pues lo voy a poner de las dos formas para que lo vean. Entonces se puede escribir así, igual a este por pi, o lo podemos escribir al resultado ya final. Bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo pueden dejar así, de esta forma, porque pi vale 180 grados. Entonces más fácilmente pueden regresar a los grados o pueden usar esta representación que ya es en radianes. ¿Ok? Entonces ahora para utilizar esos datos y convertir lo que estábamos convirtiendo, que es menos 2 más 9i, entonces la representación polar sería, entonces voy a poner otra ecuación, entonces compila, entonces la representación polar va a quedar, sería el menos 2 más 9i va a ser igual a la magnitud que fue raíz de 5 por raíz de 17 SQRT, aunque lo podemos poner nada más como 85, ¿sí? O pueden calcular el valor con decimales, no hay ningún problema. Raíz de 85e elevado a el ángulo, que puede ser, voy a ponerlo como 0.5696 y luego la i. Siempre debe estar la i o la j, no importa qué representación le den a los números complejos, pero esta sería la representación polar.
O también, como les decía, lo podemos usar este resultado, que sería lo mismo raíz de 5, raíz de 85, perdón. Y aquí poner ese valor que nos dio, que es 1.7895 y otra forma de escribir el resultado es con la raíz de 85. Si ya lo calcularon, SQRT de 85 nos da 9.2195. Entonces, esto también se puede poner 9.2195 elevado a esta potencia. Entonces, todos estos resultados son correctos, nada más estoy usando con la raíz para perder menos cifras, con pi igual para perder menos cifras, y de esta forma, pues obviamente estoy redondeando el resultado y obviamente vamos a perder precisión. Entonces, es mejor usar este, pero no es incorrecto usar este. Pueden usar cualquiera de estos tres resultados y está correcto. ¿Sí? Y ya esta es la representación polar usando la fórmula de Euler. Y luego, para hacerlo en la calculadora, ¿cómo lo van a hacer? Si aquí tengo las imágenes de dos calculadoras. La mayoría tenía Casio. Esta es una de las más básicas, uno de los modelos básicos, casi todas son iguales. Entonces, para poder representar un número de rectangular a polar, tienen que usar esta tecla, Rec Pol. O si tienen otro tipo de calculadora, aquí están separados. Está Pol aquí y Rec aquí. ¿Okay? Entonces, aquí para usarlas tienen que usar el Shift. En esta se usa directo. ¿Sí? El Pol se usa directo y el Rec se usa con Shift. Entonces, para convertir algo a Pol, tienen que poner Pol, primero teclear aquí, y luego poner las coordenadas rectangulares, que en este caso eran menos 2 y 9, ¿verdad? Menos 2 y 9. Entonces, aquí lo ponen con los signos, porque aquí lo reconocen. Entonces ponen menos 2 o 2 negativo, coma, usan esta coma, y luego ponen el 9. 9, y luego le ponen igual, y les va a dar la magnitud. ¿Sí? Y en algunas calculadoras se graba la magnitud en X y Y, en Y se graba el ángulo, o en otras calculadoras se graba en F y M. ¿Sí? Tienen que en F y E. Verifiquen en cuál de estas, para saber cuál, nada más ponen alfa, la tecla de la letra, que puede ser X, Y, E o M, y le ponen igual. ¿Sí? Y con eso van a encontrar la magnitud y el ángulo con pol. Y para regresarlo le pondrían Shift Rec y luego ponen los datos que nos dio ahorita, que eran 9.21, 19.5, 1.7895. Si lo tiene, si tiene calculadora en radianes. ¿Sí? Aquí en su calculadora, para convertirlo a radianes, tienen que poner mod y seleccionar 1, y luego ahí les van a aparecer los modos en los que está la calculadora y lo tienen que poner en radianes. Aquí arribita, aquí si ven, me parece una D, es de degrees. Por eso está aquí una operación de seno de 63 grados. Da esto. Si les dice R, quiere decir que está en radianes. Entonces, con el modo de la calculadora pueden cambiarlo a degrees o a radianes. Si van a utilizar los grados en radianes, la calculadora tiene que estar en radianes. Si van a utilizar el ángulo así en grados, la calculadora tiene que decir D, ¿sí? De grados, de degrees. Así por eso les puse aquí degrees. Porque se usa en todas las calculadoras, todas están en inglés, degrees y radianes. ¿Ok? Entonces así podían convertirlo de uno a otro en la calculadora.
Y en Excel, ¿cómo lo harían? Entonces, aquí en Excel vamos a tener la componente 2, 9. Entonces, el número complejo, complex, es igual a la parte real, coma la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener el ángulo y la magnitud de este número complejo? Hay dos comandos en Excel. ¿Sí? Para buscarlos ponemos in de imaginario. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a dar los, los comandos para obtener la magnitud es in abs. Aquí está la primera, ¿sí? Entonces, si quiero sacar el valor absoluto o la magnitud de este número complejo, nada más pongo aquí el número complejo y me calcula la magnitud, ¿sí? O si no quieren usar los comandos de Excel, tendríamos que sacar la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces, primero podemos sacar el cuadrado de cada uno, ¿sí? Entonces, podemos poner este al cuadrado. Ahí está. Y luego el segundo al cuadrado, ¿sí? Usan los mismos comandos que en MATLAB. Y luego tenemos que sacar la raíz cuadrada de estos dos, que aquí en el Excel en inglés es SQRT. Entonces tengo que poner igual SQRT de qué? De este más este. Y ya está, ¿sí? Y debe dar exactamente el mismo valor usando los pasos de Pitágoras. Nada más elevar los dos al cuadrado, sumarlos y sacar la raíz. Y ahora el ángulo. ¿Cómo sacamos el ángulo? También hay un comando, que es el argumento. Entonces pongo igual el número complejo, ¿sí? Y me lo dan radianes. ¿Okay? Si lo quiero convertir a grados, acuérdense que aquí está, para convertir, si tengo radianes, para convertir a grados, ¿cómo sería? Si tengo radianes, tengo que pasar el 180 y el pi dividiendo, ¿sí? Entonces sería por 180 entre pi. Entonces, esto lo tengo que multiplicar. Para hacerlo grados, tengo que multiplicar esto por 180 entre pi. Pi, ahí está. Pi es una función del Excel que se pone pi y luego paréntesis. ¿Sí? Entonces, aquí ven cómo se escribió. ¿Sí? Ángulo en radianes por 180 entre pi. Para que les dé el número pi, pone pi y paréntesis cerrados. Y aquí ya está el ángulo en grados. Y también lo podrían hacer con la tangente inversa o las funciones del Excel. Entonces, para hacerlo con la tangente inversa tendremos que hacer 180, bueno, pero lo va a convertir a radianes. Entonces vamos a poner la tangente inversa igual tangente a tan, aquí está, se llama a tan, ¿sí? A tan, y pongo la parte imaginaria, coma, la parte real. Tengo que poner la división. Es así, división, es la parte imaginaria entre la parte real. Aquí se toma, con esta función se toman los signos, ¿sí? Y me calcula el ángulo, si ven, me lo da negativo. Quiere decir que ya sabe que está en el cuarto cuadrante. Entonces, si esto lo convierto a grados, me va a dar lo que falta para 360, ¿sí? Entonces, este ángulo lo está midiendo al revés. Lo está midiendo, déjenlo pongo acá, de esta forma, de aquí hacia acá. Entonces, por eso da negativo. Entonces, vamos a convertirlo a grados para ver qué significa eso. Entonces, para convertirlo a grados, uso esta misma fórmula. Entonces, copio el formato y me da menos 77 grados. ¿Sí? Entonces, uso la fórmula 180 menos 70, bueno, menos es más, perdón, más este ángulo que ya es negativo. Me faltó el igual. 180 más este ángulo me da el mismo. ¿Sí?
nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque aquí usé la fórmula de tangente inversa usando los signos. Si evito los signos, sacando el valor absoluto de cada parte, sería aquí, me da positivo, entonces aquí yo tendría que usar la fórmula como vimos, 180 menos 77. ¿Sí? Y así está todo el procedimiento de dos formas. Pues lo pueden hacer en la calculadora, lo pueden hacer aquí en Excel y en GeoGebra también, como les había dicho, aquí tiene una función para medir los ángulos, que es con este. A ver si sale otra vez, porque tengo que tomar esto, clockwise. Oh, pero puse un ángulo ya exacto. Dejen borro esto. Necesito esto. Me falta, ¿qué me falta? Lo estoy midiendo al revés. Sería, miren, esto lo estoy midiendo negativo, ¿sí? Que está al revés. Entonces lo tengo que medir al otro sentido. Lo tomé mal. Bueno, voy a poner este. Ups. ¿Cómo lo tomé? Ahí está. ¿Sí? Entonces este ángulo ahí me da que son 77.61, que son exactamente esto. Pero bueno, aquí hubo unos pequeños errores en las medidas, por eso no da exacto. Me pasé, si ven, aquí le puse, déjenle pongo exacto, era menos 2 y 9, exacto. Esas son las coordenadas. Ya está. Y ahora sí el ángulo ya da 77.47, ¿sí? De exacto. Aquí podemos corregir cualquier error de movimiento. Ahora, déjenme borrar la D. Ya está. Ya está el ángulo. Entonces el ángulo que falta es 180 menos 77.47. ¿Ok? Y luego déjenme ver. También se puede medir la longitud. Díganme, no me acuerdo con cuál, pero se puede medir la magnitud. Se puede medir todo aquí. Se puede calcular. Hay una forma de medir aquí la magnitud. De aquí hasta acá. Que no me acuerdo cuál es la opción. Esto es dada la magnitud, pero no. Bueno, la magnitud era ¿cuánto? 9.2195. 9.2195. Entonces, aquí está esta recta. Entonces, esto quiere decir que esa es la magnitud, pero quisiera ponerla allá arriba. Esto, si hacemos un círculo aquí, nos debe pasar por el mismo punto. ¿Sí? Entonces, lo puedo poner dentro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta recta es de magnitud 9.21, 21.95. Entonces, sí pasa por el vector. Quiere decir que esta magnitud es de 9.2195. ¿Ok? Entonces, ya está calculado de varias formas. Y esta es la representación que se escribe un número complejo de forma polar. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un problema.
Entonces, dibujemos este vector en GeoGebra. Va a aparecer en la siguiente página. Entonces, está compilando. Aquí está. Entonces, les voy a poner un vector, pero representado en polar. Entonces, va a ser igual a 5 y este es el número complejo, ¿sí? ¿Cómo lo representaríamos de forma cartesiana? Aquí nos está dando toda la información. Debe tener magnitud 5 y debe estar en un ángulo de pi radianes. Pi radianes, acuérdense que es 180 grados. Entonces, este vector representado aquí, sería un vector así. Necesito una magnitud de 5, ¿sí? Sí, pero a 180 grados. Ya está el vector. Y esa es la resultante. Eso es todo. ¿Sí? Pues quiere decir que este número complejo es igual a ¿qué? ¿Cómo lo representaríamos con coordenadas cartesianas? Si este es el eje real y este es el eje imaginario, estas son las coordenadas. Entonces sería igual a ¿qué? Menos 100 más 0i. ¿Sí la entendieron? Aquí nada más hay que entender qué ángulo es. Como es un ángulo exacto y conocido, yo sé que son 180 grados. ¿Sí? No tengo que usar la fórmula de Euler para descomponer esto. ¿Sí? Para hacerlo con la fórmula de Euler, usando la fórmula de Euler, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos esto mismo, pero lo descomponemos. ¿Se acuerdan? Es 5 por la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos dice que es coseno de teta, coseno más i seno de teta. Aquí está. ¿Sí? Y ahora lo aplicamos. El coseno de teta, coseno de pi. Si toman pi, tienen que hacerlo en radianes. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo acá. Coseno de pi menos 1. ¿Sí? Aquí está en radianes. Si lo quiero hacer en degrees, aquí en degrees siempre se puede agregar una d. Tengo que ponerlo en grados. ¿Sí? Coseno de 180 grados es menos 1. Entonces esto me va a dar igual a 5 multiplicado por menos 1 y luego más seno de 180 grados. Seno de pi en radianes. O sea, aquí la computadora pues me da un epsilon, quiere decir que es 0. O le puedo poner seno en degrees, que es 180 grados. 0. ¿Sí? Aquí lo hace más exacto. Entonces quiere decir que aquí me da 0 pi. Y esto sería, si recuerdan la fórmula de Euler, pueden hacer así, pero es mejor interpretar el número, interpretar la notación, que este es el ángulo en radianes y esta es la magnitud, que se multiplica por las componentes de la fórmula de Euler, que es el coseno y el seno. El coseno es el cateto adyacente y el seno siempre es el cateto opuesto, porque si se acuerdan, la tangente es seno entre coseno. Entonces aquí se pueden acordar, este es cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Sí? Siempre seno y coseno. Seno es la imaginaria y coseno es la real. ¿Ok? Entonces pudieron haberlo hecho así. También obviamente se pueden hacer todas las operaciones en Excel, que pueden poner aquí igual seno de pi. Entonces pi aquí acuérdense se pone con paréntesis. Y ahí está el seno, da casi 0. ¿Sí? Y el coseno de pi
ponen con paréntesis y da menos 1. ¿Sí? Este valor lo podemos tomar como 0 porque es un valor muy, muy pequeño. Es el valor más pequeño que puede representar la computadora en el algoritmo que usa para calcular los valores. Entonces, con esta representación vamos a empezar a hacer ejercicios la próxima semana de multiplicación para ver la interpretación. La tarea yo creo que se las dejo hasta la próxima semana para que vayan estudiando esto. Y vemos, todavía nos falta ver la interpretación de la multiplicación con la forma polar y la suma. Entonces, sí, tenemos que ver eso todavía para dejarles la tarea. No van a ser muchos problemas porque tienen que hacerlo de todas las formas, ¿sí? Con gráfica y en Excel. El MATLAB no es necesario, solamente los que hayan podido bajarlo y que lo hagan en su calculadora, en su teléfono, pueden probar aquí las funciones que son las mismas que se usan en Excel en inglés. ¿Sí? Tiene pequeñas diferencias. Aquí como pi se necesita poner paréntesis, en MATLAB no se necesita poner paréntesis, no se pone pi y les da el valor. Aquí está en formato corto, en formato largo, long, también pueden sacar pi y aquí les da un poquito más de cifras. ¿Okay? Hasta 16. Entonces, por hoy sería todo lo que vamos a ver y pues nada más necesito que ustedes vayan repasando para poderles dejar la tarea la próxima semana. ¿Sí? Y que si tienen dudas, pues me escriben un correo. Pueden ir viendo los problemas del libro para que vayan practicando. Y yo les doy la tarea ya que terminemos bien este tema completo, porque si nos falta más. Ok, y eso sería por hoy. ¿No hay ninguna pregunta o alguna duda hasta el momento? ¿Anda? ¿No? Todo bien, profe, gracias. Ok, bueno, pues los veo mañana. Dele, que esté bien. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.